Hoy vamos a socializar los aspectos básicos en el manejo adecuado de los elementos de protección personal. Y qué mejor que un profesional de la salud que recibe información cuando está desarrollando su formación como médico. Y para ello hemos invitado al doctor Joyner Jiménez Filigrana. Es un médico cirujano de la Universidad Libre, especialista en gerencia de riesgos laborales, seguridad y salud en el trabajo. Es especialista clínico en medicina familiar. Tiene estudios en auditoría de salud y salud pública. Es auditor interno HSEQ y experiencia más de 10 años tanto en el ámbito clínico y hospitalario como en el campo de operaciones para el sector hidrocarburos. Entonces, a tener en cuenta que tenemos en nuestro mercado o en nuestra posibilidad varios tipos de mascarilla, ¿sí? Que van a cumplir una función en específico. Esto es importante que nosotros lo tengamos claro y es importante que también al tenerlo claro, nosotros como responsables de personal, como responsables de otras personas a cargo, podamos hacer este proceso de educación y este proceso de un uso adecuado de las mascarillas, porque aquí es donde comienza la parte compleja. Ya hemos sabido que el distanciamiento social y lavado de manos es la manera más efectiva para evitar contagiarnos, ¿sí? Un buen lavado de manos y un distanciamiento social, la probabilidad de que que yo me contagie con el virus va a ser muy baja. Entonces, ya comenzamos a tener elementos de protección que vamos a utilizar de acuerdo al contexto y de acuerdo a las necesidades de mi escenario, ¿sí? Entonces, las mascarillas quirúrgicas, que son las mascarillas que inicialmente la mayoría conocen, ¿sí? Que son estas mascarillas que utilizamos los médicos en procedimientos quirúrgicos, en procedimientos de pequeña invasión, en un servicio de urgencias y esto. Estas mascarillas lo que tienen una función es de protección, ¿sí? Es, lo que ellos hacen es que al colocarme yo la mascarilla, lo que voy a evitar es que mis fluidos, ¿sí? Puedan contaminar a la persona a la que está cerca mío. Entonces, cuando estoy haciendo una sutura, cuando estoy haciendo una pequeña cirugía, alguna actividad de un procedimiento médico, pues utilizo una mascarilla de estas porque lo que estoy evitando es que mis fluidos, ¿sí? Al hablar o al toser o estas cosas, puedan contaminar al paciente y el área quirúrgica o el área donde estoy haciendo la intervención. En ese sentido, inicialmente, de acuerdo a lo que les comentaba del peso del virus y de que no es que se desplace fácilmente en el aire y eso, por eso fue que inicialmente la OMS, pues dijo, oiga, si la persona no está enferma, pues no es necesario que utilice mascarillas. Y por eso al inicio de la pandemia, pues no se recomendó inicialmente que todo el mundo debería usar mascarillas, sino solamente las personas que presentaban síntomas gripales. ¿Qué pasó? Que en esa situación es válido, pero el proceso del distanciamiento social es lo que llevó a que después se replanteara esta situación. ¿Por qué? Porque se comenzaron a dar cuentas a medida que la pandemia avanzaba, que en los países donde se estaba utilizando mascarillas, el número de contagios era mucho menor a los que no estaban teniendo esta medida dentro de sus estrategias para evitar el contagio. ¿Qué pasó? Pues obviamente si estamos, lo que les decía anteriormente, estamos en un centro comercial, estamos en un cine, estamos en un concierto y estamos encima de un poco de gente y ahí hay gente enferma, pues obviamente la facilidad de contagiarme va a ser mucho más alta, pues porque adicionalmente no va a haber ninguna barrera, no va a haber nada que pueda impedir que esa persona que está enferma esté expulsando gotículas con carga viral. Entonces, por eso posteriormente, pues se hizo la recomendación de comenzar a usar este tipo de mascarillas. ¿Esto qué genera? Que entonces todo el mundo dice, bueno, necesitamos mascarillas y vamos a ver cuál compro, cuál es la que más me sirve, cuál es la que más me protege y cuál es la mejor. Y todo esto pues tiene unas repercusiones, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta que el uso de la mascarilla en el caso de un escenario común, o sea, de las personas que andamos a pie, a un trabajo y volvemos a la casa o que tenemos que salir al mercado y esto, podemos utilizar una mascarilla quirúrgica, ¿sí? O como se ha manifestado, se pueden utilizar otro tipo de mascarillas construidas a base de tela, principalmente algodón, antifluidos, porque el funcionamiento de esta mascarilla es más de barrera. Cuando yo la estoy utilizando, yo lo que estoy haciendo es impedir
que mis secreciones salgan o sea, salgan al medio, ¿sí? Puedan, que al toser, al hablar, mis gotículas caigan en áreas como escritorios, computador, teléfono, que al estornudar viaje y de pronto si estoy enfermo y tengo una alta carga viral y tengo otro ahí pegado al lado, pues se contagie, ¿sí? Este es el uso, es el principal uso de esta mascarilla. Y por eso, si entre más adecuado sea su uso y más personas se utilice, pues obviamente la probabilidad de contagio va a disminuir drásticamente. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que esa persona que está enferma y no tiene síntomas, que esta es una de las situaciones más complejas adicional de la enfermedad, porque pueden haber o podemos haber muchas personas que estemos con la infección y no manifestemos ningún tipo de síntoma, pero sí podemos estar enfermando a otras personas. Entonces, la necesidad del uso de esta mascarilla es pues para evitar que esas secreciones puedan salir al medio y puedan generar focos de contagio. Si yo estoy enfermo y a mí no me duele ni una muela, pues yo pienso que no tengo la enfermedad. Me voy para mi trabajo, me siento en el escritorio, no considero que no debo usar nada, manipulo, ¿cierto? Toco y estoy dejando focos del virus, ¿sí? Y de pronto llega otra persona que no tiene la precaución de desinfectar, de lavarse las manos, toca y después va y se toca o cualquier parte de sus mucosas y pues se enferma, ¿sí? Tan de malas que de pronto el otro sí le da algún síntoma o incluso es una de las personas que puede llegar a tener un cuadro un poco más fuerte o incluso fatal como se ha podido evidenciar. Entonces, es importante el uso de esa mascarilla en el contexto que no sea hospitalario, ¿sí? Porque es que cuando se comenzó a decir, vamos a usar las mascarillas, entonces la gente de una vez empezó a mirar cuáles eran las más efectivas y entonces de pronto vamos a utilizar mascarillas N95, ¿sí? Obviamente, pues son mascarillas que van a tener un efecto de barrera y de protección, ¿sí? Pero tenemos que tener en cuenta que esas mascarillas tendrían una indicación específica y sería para un ambiente donde yo sé que hay pacientes enfermos y en este caso estaríamos hablando de un ambiente hospitalario, ¿sí? Entonces, esas mascarillas por eso se les considera de alta eficiencia. Yo les traje aquí más o menos unos ejemplos. Esta es una mascarilla de estas quirúrgicas, esta es una pediátrica, ¿sí? Entonces, como podemos ver, es una mascarilla que se usa en el ambiente hospitalario para lo que les decía inicialmente, para procesos donde no quiero contaminar a mi paciente. Es una mascarilla pues que tiene están conformadas 3 capitas de propileno. Lo que hace, como les digo, es funcionar de barrera. Es una mascarilla pues que viene termosellada, aunque las mascarillas que son cosidas también tienen el mismo efecto, las mascarillas de tela, antifluido, lo importante es que tengamos alguna que nos sirva de barrera. Y lo más importante al usar estas mascarillas es cómo la voy a utilizar, porque ahí viene el otro problema. Listo, las personas consiguen su mascarilla, pero no se utiliza de manera adecuada. Y ahí está el problema. Porque el hecho de que yo ya use mi mascarilla no significa que ya esté cumpliendo con el adecuado uso de esta. Para complementar, entonces les voy a mostrar este videito de la JAMA. Es uno de los sitios donde se generan los artículos médicos con mayor evidencia. Y aquí lo que nos va a mostrar esta imagen es más o menos cómo es esa emisión de gotículas o aerosoles que se pueden generar al momento de hablar o estornudar. Entonces, como pueden ver ahí en la imagen, una persona que está hablando, eso obviamente no lo vemos a simple vista. A una distancia más o menos de 50 centímetros, esa persona está expulsando gotículas, ¿sí? Gotas y gotículas de secreciones salivales, y en esas gotículas pues pueden ir carga viral, ¿sí? Entonces, entenderán por qué es importante el distanciamiento. Si la persona habla un poco más fuerte, ¿sí? Pues ya esa expulsión puede ser hasta en un rango de unos 110 centímetros, 1,10 metros, ¿sí? Donde pues está expulsando gotas y gotículas, y obviamente si está enferma, pues ahí va a haber presencia del virus
y pues va a ser mucho más fácil dentro de ese rango si estamos, pues que nos podamos contagiar. Ahora, si la persona estornuda, miren hasta dónde pueden llegar esas gotículas, que es lo que llamamos aerosol. Puede viajar hasta aproximadamente 7 a 8 metros, ¿sí? Entonces, si una persona estornuda y no tiene ni la más mínima prudencia para usar la etiqueta de tos o estornudos, que es hacerlo en la parte interior del codo, pues si estornuda al ambiente, pues una persona que esté a esa distancia podría contagiarse, ¿sí? Todo esto se puede disminuir si el paciente utiliza una mascarilla, que en este caso sería un medio de barrera. Es importante, como lo veíamos allí, como lo decía en el video, que la forma adecuada de cómo utilizamos estas mascarillas juega un papel importante, porque este es uno de los aspectos más en los que más se falla, en los que uno ve que las personas más fallan utilizando la mascarilla. Entonces, sí, la gente va y compra su mascarilla, comienza a utilizar su mascarilla, pero no la sabe usar. Entonces, es lo mismo que nada. Al contrario, la mascarilla se convierte en una situación que me puede contagiar mucho más rápidamente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues si estoy tosiendo, estornudando, pues lo ideal es continuar con mi etiqueta de tos, toser en la parte interna del codo, ¿sí? Estas mascarillas quirúrgicas, como las que les mostraba en este momento, que son desechables, pues yo la debo utilizar máximo un día y la debo desechar. Si es una de las que se puede reutilizar, pues debo en el momento de retirarla hacer su proceso de lavado, pues para que nuevamente quede limpia y la pueda volver a utilizar al siguiente día, ¿sí? Esta es una parte bien importante y es una parte que uno evidencia en muchos sitios, y es que las personas están en sus ambientes de trabajo o están en algún sitio, están con su mascarilla, pero entonces están con otras personas y sienten que necesitan quitarse la mascarilla para poder hablar. Entonces, pues no estoy haciendo nada. Entonces, si en mi empresa yo estoy muy juicioso diciéndole a mis trabajadores, bueno, muchachos, tenemos nuestro protocolo de bioseguridad, vamos a tomar todas las medidas para evitar el contagio al interior de nuestra empresa, entonces usen sus mascarillas, y entonces los trabajadores se van a tomar café y se van para el área de cafetería y hay tres allá hablando sin su mascarilla. Entonces, esas son situaciones que uno dice, pues no se está utilizando o no se está haciendo adecuadamente el uso de este elemento, ni se está teniendo en cuenta el distanciamiento social, que es uno de los puntos más efectivos para lograr esto. Este es muy común y uno lo ve en la calle, ve uno la gente con su mascarilla y todo el mundo con la mascarilla en el cuello o en el mentón. Aquí no estamos haciendo absolutamente nada, al contrario, si yo tenía mi mascarilla puesta y estuve en contacto con alguien que me tosió algo, no me di cuenta, me habló cerca y la parte de mi cuello quedaron partículas del virus y bajo la mascarilla al cuello y luego me la subo, pues lo que estoy haciendo es llevando mucho más fácil el virus a que pueda ingresar por alguna de mis mucosas. Colocársela colocársela en la cara, ¿sí? Colocársela en la frente, llevar la mascarilla suelta. Hay personas de las que utilizan no le hacen una buena sujeción y entonces queda bailando el elemento y pues no es la forma más adecuada, pues porque si lo que les digo, una persona atrás estornuda, por ahí se va a filtrar esas gotículas y pues me voy a contagiar, ¿sí? No respetar la distancia de seguridad, el distanciamiento, esta parte es fundamental y eso es algo que ojalá todos estuviéramos presentes y muy claro de que si hacemos distanciamiento sería mucho más efectivo todas estas medidas, pero si no hacemos distanciamiento la probabilidad de contagio es mucho más alta y eso es lo que ha venido pasando lastimosamente en muchos países porque sí, ha sido complejo todo esto y más cuando de pronto nuestra parte social es tan importante y de pronto de un momento a otro comenzar a tener ese distanciamiento y no poder compartir y más en un país como el nuestro que somos afectuosos con nuestros compañeros y amigos, pues a veces es difícil que la gente meta ya en su chip que hay que tratar de mantener esa distancia porque pues lo que yo estoy tratando de hacer es evitar contagiar, ¿sí? Este también es muy común, el uso de la mascarilla tapando solo la boca y la nariz afuera, no estamos haciendo absolutamente nada,
¿sí? Entonces es importante y retroalimentar a nuestros trabajadores, retroalimentar a nuestros amigos, a personal cercano, cuando estén usando la mascarilla de esa forma que no es la forma adecuada y que no está generando ninguna protección. En ese caso, pues sería mejor que ni la usara, ¿sí? Y recuerden que siempre debemos lavarnos las manos antes de poner la mascarilla y retirar la mascarilla. Esta es como el escenario del contexto común. Ya de pronto en otras situaciones pues podemos usar o tenemos a la mano otro tipo de protección, ¿sí? Están las mascarillas N95, yo aquí pues les traje unos ejemplos. Esta es marca Steel Pro, tenemos 3M, ¿sí? Eh, es una mascarilla, esta es una que tengo para poder hacer como el proceso de ejemplos. Entonces, es una mascarilla que si se dan cuenta, por su característica y construcción, se denomina como alta eficiencia. Alta eficiencia es por la cantidad de partículas que va a filtrar. Entonces, estas N95, en teoría, son mascarillas que filtran hasta un 95% de esas partículas, ¿sí? Y que de acuerdo a su ficha técnica, pues tienen otros usos en el ámbito industrial, ¿sí? Porque pues no solamente estamos hablando ahorita para la parte del virus, sino que para gases tóxicos, para material particulado en áreas de trabajo donde son necesarias utilizar, pues obviamente pues, las debemos usar. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que si yo soy una persona que simplemente hago mis actividades o dentro de lo que hago es un desplazamiento común y esto, pues el que yo no use una mascarilla de estas no significa que es que no voy a tener la protección si ya sabemos que es utilizando una mascarilla quirúrgica, una mascarilla de tela, me está llevando a generar una protección y que si todos hacemos la misma estrategia, pues la probabilidad de que nos enfermemos va a ser baja. Diferente de pronto, no sé si aquí en la charla haya alguien del sector salud, pues diferente si se trata de un médico, una enfermera que está expuesta a donde hay pacientes enfermos y donde hay pacientes que uno sabe que es un ambiente contaminado, pues lo ideal es utilizar una mascarilla de estas, ¿sí? El uso, la forma de colocarla es igual, yo debo manos limpias, tratar de, en lo posible, no manipular esta parte. En la primera colocación, pues manos limpias, sujetarla, mantenerla bien sujetada y al momento de retirar, pues tratar de no tocar la parte contaminada. No estar haciendo, pues, el uso de lo que es igual con las otras mascarillas, de estar quitando y poniendo, ¿sí? En ambiente hospitalario, pues también tenemos la opción de estas mascarillas, ¿sí? Estas son unas máscaras media cara y unas que son full face, cara completa, que de acuerdo al sector, si se están utilizando, pues estas deben seguirse utilizando porque, pues obviamente se estará utilizando porque dentro de esa actividad se identificó algún gas o alguna situación que hay que utilizarla, ¿sí? Pero, ¿por qué lo traigo a colación? Porque uno ve en la calle personas utilizando estas mascarillas, ¿sí? Y donde estas mascarillas deben tener un protocolo más adecuado para el uso, para el retiro y para la desinfección. Esto no simplemente es de ponerme y ya estoy protegido y me la quito y me la pongo, porque pues he tenido la oportunidad de ver personas en la calle con la máscara, después se la quitan, ¿sí? Con un mal uso de los filtros, ¿sí? Estos son filtros de alta eficiencia, P100, pues que tienen un filtrado aproximadamente de un 95-99% de partículas, ¿sí? Y también es importante tener en cuenta que si yo como persona de común, que no trabajo en un ambiente hospitalario, me compro una mascarilla de estas, no me está sirviendo para el fin que es generar la barrera para no enfermar a otros. Porque hay que recordar que estas mascarillas tienen unas válvulas de exhalación. Lo mismo pasa con algunos respiradores N95 que traen unas válvulas de exhalación al lado. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo estar enfermo, listo. Me pongo la mascarilla, ¿sí? Pero al exhalar estoy por aquí expulsando, pues, gotículas, ¿sí? Con el virus, entonces pues no estoy haciendo nada. Nosotros en el ambiente hospitalario, cuando utilizamos esta, entonces nosotros lo que hacemos es que cubrimos esa válvula de exhalación
con otra mascarilla para poder hacer como esa barrera y que pues estemos protegiendo a los demás. Sí me parece importante que aclaremos desde ese punto de vista qué es barrera y qué es protección, ¿sí? Ya Ok, que tenemos aquí los ejemplos de las mascarillas y de la protección respiratoria. Son dos conceptos diferentes, exacto. barrera y Y protección, ¿sí? protección. Entonces, protección para el virus estaríamos hablando de esto, ¿sí? Cuando yo estoy expuesto y que yo sé que estoy en un ambiente hospitalario o en un ambiente donde hay enfermos, yo utilizo uno de estos porque pues yo sé que lo que quiere hacer esta mascarilla es que si llega el virus, lo filtre y evite que llegue a mis mucosas y me pueda infectar. Si yo estoy en un ambiente hospitalario donde hay enfermos y un ambiente altamente contaminado y me pongo una de estas, me voy a contagiar porque el virus va a pasar fácilmente a través de esta mascarilla. Entonces, esta mascarilla, su función es de protección, perdón, de barrera. ¿Por qué? Porque acuérdense que la función es evitar que mis secreciones salgan, ¿sí? Entonces, este sería un medio de barrera y este sería un medio de protección, ¿listo? Pero como les digo, para el escenario que no sea hospitalario, que no es un sitio donde que yo sepa que hay enfermos y que hay una alta carga del virus en el ambiente y esas cosas, yo puedo utilizar una mascarilla de estas. Y si todos la utilizamos, la probabilidad de que nos enfermemos va a ser muy baja. Y si esto lo sumamos otras medidas como el distanciamiento y el lavado de manos, la probabilidad de que me enferme va a ser casi que más baja, ¿cierto? Ahora tenemos otros elementos que si los añadimos, pues nuestra protección va a ser mucho más efectiva, ¿sí? Pero estoy haciendo énfasis en lo de la mascarilla, ¿sí? En este medio de barrera, es porque lo principal y sobre lo que debemos trabajar inicialmente es sobre el adecuado uso, porque como les estaba diciendo, si yo me pongo la mascarilla así, no estoy haciendo nada, que es lo que uno ve en la gente, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen sus trabajadores, ustedes se reactivaron, tienen su protocolo de bioseguridad y comenzaron a trabajar y tienen sus trabajadores con el tapabocas así, no están haciendo nada porque este señor está contaminando área. Y el problema es que yo no sé si ese personaje está enfermo y no tenga ningún síntoma. Esto no se debe usar así, no se debe usar así, yo no tengo por qué estar haciendo esto, ¿sí? No tengo por qué que vamos, Pepe, y nos tomamos un café, y entonces mientras vamos a tomar el café nos quitamos la mascarilla y comenzamos a hablar, ¿sí? Eso es como uno de los principales mensajes que debe quedar aquí claros para que pues todos comencemos a mejorar el uso de esta mascarilla que es altamente importante en las estrategias de evitar la propagación del virus, ¿sí? Esta es igual, esta es una mascarilla quirúrgica pediátrica, ¿sí? La del adulto es igual, sino que es azul, ¿ya? Entonces, la primera forma de identificarla es muy sencilla. Primero, la parte externa es mucho más oscura, o sea, es más azul, y la parte interna es más clara o en algunos es blanquita, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta en este que tengo aquí, la parte externa tiene los muñequitos, ¿sí? Y la parte interna no tiene ningún tipo de estampado, ¿sí? Esa es una de las formas. Y segundo es donde está cosido el elástico. Entonces, la parte interna, por lo general, es donde está cosido el elástico, ¿sí? O sea, hacia la parte que queda hacia mi nariz y mi boca, ¿sí? Entonces, yo ya con esas dos formas identifico fácilmente cuál es el derecho de la mascarilla. Y lo otro es que la parte que va sobre la nariz, en este borde superior, ellas traen un pedacito como de alambre, o sí, una lámina metalizada, por así decirlo, que es la que me va a permitir que al momento de ponerme la mascarilla, ¿sí? Yo pueda hacer una adecuada adherencia a la parte de la nariz, ¿sí? ¿Por qué? Por lo que les decía, esto tiene que quedar idealmente bien sujeta a la cara, no tiene que quedar suelta. Después de que yo me coloco mi mascarilla, en teoría, mientras la estoy utilizando, siempre debe mantener ahí y no debo manipularla, ¿sí? Si por algún motivo tuve que tocarla por alguna cosa fortuita, inmediatamente tengo que ir a hacer lavado de manos, ¿listo?
Y para el retiro ya sabemos que todo siempre la vamos a manipular con los elásticos. Si ustedes saben a montar bicicleta, eh, una mascarilla de esta no les va a generar realmente ningún tipo de dificultad para respirar, ¿sí? Pero si ustedes saben a montar bicicleta, en teoría, cuando uno está montando bicicleta al aire libre, no sé, en un parque, o bueno, estoy por la ciclovía y realmente no hay muchas personas a mi alrededor, el que yo me vaya a contagiar por no llevar inmediatamente la mascarilla es muy bajo, ¿sí? Es realmente muy bajo. Lo mismo pasa si yo salgo a trotar. Eh, es importante eso tenerlo en cuenta, sobre todo si yo estoy utilizando un tapabocas de estos que son antifluidos, de los que comercialmente se están vendiendo, pues el antifluido, que uno ve la propaganda, que mire, que todas estas cosas. Hay que tener en cuenta que estos otros nos van a servir como barrera, pero idealmente si no voy a utilizar una mascarilla quirúrgica, sino uno de los que se están produciendo pues por escasez y eso, que idealmente sea de un material en algodón, ¿sí? ¿Por qué? Porque un antifluido pues obviamente va a dificultar más la respiración, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que si estoy haciendo ejercicio y tengo un antifluido, pues me voy a sentir ahogado, me voy a sentir un poco más disminuido en la capacidad para poder hacer mi actividad física. Si estoy haciendo actividad no física en un sitio donde yo sé que obviamente conmigo no hay mucha gente, pues la gente está muy distanciada, incluso no habría ningún inconveniente de no utilizar en ese momento la mascarilla, por lo que les digo, que el virus venga viajando de quién sabe dónde, pues es muy improbable, ¿sí? Diferente es si estoy en un ambiente donde pues hay muchas personas y donde sé que no se está pudiendo tener en cuenta ese distanciamiento, pues ahí sí sería pues ideal, pues entonces me protejo con una de estas. Hay unos tapabocas también que venden de los que son así como de uso común, que son en un material de neopreno y tienen unas valvulitas. Esos generalmente lo usan los ciclistas también por la polución y esto. Esos tapabocas pues serían válidos en ese momento y pues porque las valvulitas de exhalación me está permitiendo sacar ese CO2 que estoy generando al momento de hacer el ejercicio, pues porque obviamente estoy respirando mucho más rápido, ¿sí? Y pues si no tengo personas que vayan conmigo ahí al lado, pues la posibilidad de que contagie a otros va a ser menor, si es el caso de que yo esté enfermo y no tengo síntomas. Sí, o sea, pues si no estoy participando en una carrera ciclística donde voy con 50 ciclistas encima mío, pues ese sería otro escenario, ¿sí? Pero en esa situación, pues no habría inconveniente que se haga de esta manera. Estas mascarillas cumplen la misma función de barrera, ¿sí me hago entender? Entonces, se pueden utilizar, pero aquí de pronto lo digo es más por una situación de confort, ¿sí? Obviamente, si usted utiliza un antifluido, pues se va a sentir un poco más ahogado y eso también hace a veces que la gente esté con la manía de estársela quitando y bajando, pues porque obviamente el antifluido es un material mucho más, eh, o sea, sus poros son mucho más pequeños porque pues la idea es que no filtrar, o sea, que no se filtre agua y estas cosas. Entonces, pues puedo sentir un poco de incomodidad, puedo sentir un poco más de calor, ¿sí? Entonces eso puede generar un poco de dificultad. Sin embargo, si este tapabocas antifluido, pues lo estoy utilizando en una actividad que no estoy haciendo una gran demanda de oxígeno porque no estoy corriendo, no estoy trotando y eso, entonces pues sería válido si no le molesta a la persona. Lo importante es que ya sea ese tapabocas, ya sea el de tela, ya sea la mascarilla quirúrgica, que se utilice bien, porque lo mismo hacemos si es un tapabocas de tela y estoy manipulándolo, me lo estoy poniendo en el mentón, en el cuello, estoy haciendo un mal uso, es igual, o sea, no está sirviendo para lo que se necesita, que es ese efecto de barrera y evitar que pues estemos contaminando otras personas y otras áreas con nuestras gotículas o gotas que podamos expulsar al momento de hablar, toser o estornudar, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Tenemos otras opciones de protección, como están viendo en la imagen, las caretas y las gafas. Esta es una parte bien importante, pues porque como ya sabemos, por la mucosa de los ojos, las conjuntivas, pues se puede hacer ingreso del virus al cuerpo. Entonces,
En un ambiente que no sea hospitalario, pues también es un riesgo bajo, ¿sí? Pero sí es importante tener en cuenta que si por algún motivo yo estoy usando unas gafas de estas, ¿sí? Pues uno, al estarlas utilizando, ¿sí? Pues obviamente si alguien me estornudó, alguien me habló, me tosió o está aquí hablando muy cerca, oye, este no tiene tapabocas y justo vino y me habló, pues ella me va a hacer, va a evitar que pues puedan entrar en contacto con mis conjuntivas. Adicionalmente, si soy de esas personas que tengo la manía de estarme tocando la cara y estar, ¿sí? Entonces, pues estar utilizando este elemento, pues en el momento, ay, ¿sí? Va a evitar que va a evitar que yo lo haga. Entonces, este es un elemento que si lo sumamos al uso adecuado de la máscara, pues el riesgo sigue disminuyendo, ¿sí? Ahora, que si usamos una careta, ¿sí? Que si usamos una careta, pues obviamente voy a poder tener unas adecuadas, o sea, con un uso adecuado, igual que tapabocas, pues obviamente voy a poder tener una protección mucho más efectiva y esto va a permitir pues que la probabilidad de que yo me contagie pues va a ser mucho menor, ¿sí? Entonces, pero todos estos elementos pues obviamente yo los debo utilizar de forma adecuada, porque si yo utilizo mis gafas y estoy en un ambiente donde de pronto por X o Y motivo alguien ha podido estornudar o bueno, lo que sea, y estoy manipulándolas, ¿sí? Pues obviamente también estoy haciendo lo mismo que con el tapabocas, pues estoy pudiendo tener áreas de foco donde hay virus y si después toco alguna de las mismas cosas, pues me voy a contagiar, ¿sí? Lo mismo, si yo voy a utilizar una careta de estas, esta es una careta que yo tengo para uso cuando salgo a hacer compras al supermercado y eso, la que yo uso en ambiente hospitalario es un poco más grande, como la amarilla que vemos acá, porque pues en el sitio en el que yo estoy es un área de alta, de pacientes con alta probabilidad de presentar la enfermedad, pero entonces si yo uso una careta de estas y estoy usando mi tapabocas, pues tengo una protección mucho más adecuada si lo hago de forma, pues, para la redundancia adecuada, pues la probabilidad de que me contagie va a ser menor. Y también pues me está potenciando el efecto de barrera hacia los demás, porque pues obviamente si se dan cuenta, el vaho que se forma es porque si yo estoy enfermo y no tengo síntomas, pero tengo, y además pues con el efecto de barrera del tapabocas se alcanza a escapar algo, pues va a quedar acá sobre la careta, ¿sí me entiendes? Entonces estoy protegiendo aún más a esa otra persona. Si yo pienso en proteger al otro, y todos pensamos en proteger al otro, pues la probabilidad de que nos contagiemos va a ser mucho menor, porque esto va a ser una cadena positiva para todos. Ahora, estas caretas tienen la posibilidad de levantarlas, entonces, ¿qué ve? Uno ve la gente con la careta, ¿sí? Entonces andan con la careta así, entonces pues no sirve de nada. O están en el sitio de trabajo o están en su sitio de, no sé, compartiendo con otras personas, entonces sienten que si están con su careta y sus elementos así, que no los escuchan, que no sé qué, entonces están y se bajan el tapabocas y están hablando. Entonces todo ese buen ejercicio que se estaba haciendo, ahí quedó ya perdido, porque pues si yo estaba enfermo y el otro se quitó sus elementos y lo contagié, pues pues perdió toda esencia, pues mis estrategias para evitar que se genere contagio entre las personas de mi área de trabajo o las personas con las que yo esté interactuando. Entonces, sea careta, sea gafas, lo importante es que si yo las voy a utilizar, las utilice de manera adecuada. Incluso puse aquí en la fotico de esa foto de la cachucha, porque eso sería una opción válida si yo quiero tener una mejor protección, una mejor barrera para poder pues salir a las calles hacer compras, hacer alguna diligencia de banco, en algún sitio donde yo sé que pueda ser un poco complicado eh, mantener el distanciamiento social. Entonces, estas caretas las hay muy económicas, las hay un poco más costosas, dependiendo qué tan resistente sea el material, pero el material que sea va a cumplir su función, que es la función de barrera. Entonces, para que la tengamos en cuenta, es algo que podemos utilizar o añadir dentro de las estrategias que podemos utilizar para que dentro de nuestras empresas podamos tener una adecuada protección y una adecuada acción de barrera y que la probabilidad de contagio sea menor.
si dentro de la empresa yo decidí que mis trabajadores van a venir a trabajar con su mascarilla, van a usar alguna careta porque les voy a dar la careta o les voy a dar las gafas, bueno, no sé, dentro de las opciones que yo evalúe como empresa que son como la mejor opción, yo debo definir cómo va a ser el protocolo para poder hacer el uso de estos elementos. Todo esto yo lo tengo que protocolizar, todo esto yo lo tengo que dejar escrito, tengo que socializárselo a mis trabajadores y decirles, vea, aquí esto es así, y todos debemos cumplir con estas normas. ¿Por qué? Porque pues si yo veo que un trabajador que se le ha dicho, vea, tiene que usar su mascarilla, no se la tiene que estar retirando, no puede estar con la mascarilla así, y lo veo haciendo las cosas de forma inadecuada, pues me está poniendo en riesgo a mis otros trabajadores. Entonces, pues yo debo hacer la retroalimentación con ese trabajador. Debo tener un protocolo. Si la persona llega al sitio, pues debo tener un área donde él puede coger sus elementos, se puede colocar su careta, se puede lavar sus manos y se dirigirá a su sitio de trabajo. Que si va a ser retiro, también debo formalizar en un documento del cual debe estar socializado, dónde va a ir esa persona, dónde va a retirar sus elementos, donde haya la posibilidad de que se haga lavado de manos. Si a esa persona se le entregan los elementos para que él sea el que los transporte y bueno, deberá tener una bolsa de transporte donde los guarde y donde pueda llegar a casa y pueda hacer el lavado o desinfección de este elemento, pues que para lo que son gafas y caretas no es muy complejo. Yo lo puedo limpiar con una solución de hipoclorito o de alcohol y me va a generar un proceso de desinfección adecuado. Si lo voy a hacer en la empresa, entonces no, vea, usted antes de salir y se retira sus elementos, aquí hay un pote que tiene hipoclorito al 0.5 o al 1%, usted va a coger su careta y la va a rociar con esta solución, la va a dejar un minuto y después la va a secar con una toallita de papel y la va a proceder a guardar en su locker para que al otro día cuando llegue la saque y vuelva y la utilice, porque usted no se la va a llevar para su casa, porque de pronto usted no es juicioso en esto y allá en su casa va y contamina a los demás, ¿sí? Eso yo ya lo defino como empresa y ya pues definiré cuál es como la mejor estrategia que puedo tomar para que ese protocolo sea de la forma más adecuada y que pues se esté haciendo un uso y un proceso de desinfección de estos elementos. Obviamente, la mascarilla, pues yo debo tener en ese sitio donde el personaje se retira, debo tener una caneca con una bolsa específicamente para desechar este tipo de tapabocas. Aunque estos no son elementos biológicos, en algunos sitios se ha adaptado porque se boten sobre bolsas rojas, ¿sí? Pues porque obviamente tiene material biológico que puede ser contaminante, ¿sí? Pero lo importante es que se sepa que en esa caneca es donde se va a desechar ese tipo de elementos, para que el personal también que manipula basuras, pues sepa que esa basura no es basura común, sino basura que puede tener algún tipo de riesgo biológico. Entonces yo podría definir que sea una bolsa roja donde se estén botando estos elementos reutilizables, desechables. Si es reutilizable, pues el trabajador debe tener clarísimo pues que durante su viaje, o sea, todo esto que estamos hablando aplica para el ambiente extralaboral, ¿sí? Porque lo importante es que la persona se cuide tanto en su área de trabajo como en su casa y durante todos los desplazamientos, desplazamiento en el bus, en el Transmilenio, en el taxi, en su carro particular, en su moto, bueno, ¿sí? Que debe tomar estas medidas y bueno, él sale, se pone su tapabocas de tela, pero él debe saber que llegar a su casa, lo debe lavar, que debe desinfectarse, que debe usar agua y jabón para lavarlo y que debe antes de estar en contacto con los otros familiares para hacer su buen lavado de manos y lo importante pues es que todas estas medidas se apliquen en todos los escenarios, ¿no? Y que el trabajador tenga claro cómo se debe hacer de forma adecuada para que lo haga tanto en su escenario laboral como en su escenario extralaboral. Porque pues de nada hacemos con que el trabajador se cuide de nuestro trabajo, pero salga a la calle y se vaya para la esquina a tomar café con todos los demás compañeros sin sus tapabocas y sin nada, ¿no? Porque a veces uno ve eso en la calle. Entonces, esto es de conciencia, esto es de generar cultura. Entonces, y a veces esto es lo más complejo en los seres humanos cuando no tenemos ese proceso acá, ir generando conciencia y cultura toma tiempo y a veces es un poco complejo, pero pues del insistir y del estar educando es que se logra llegar a eso, ¿no? Esto es otra cosa que me genera preocupación y es el uso de los overoles, porque es que el overol es una prenda que se diseñó
básicamente para estar en un ambiente hospitalario o en un ambiente donde realmente hay una alta probabilidad de contagio, ¿sí? Donde yo sé que tengo que tomar todas las medidas, además del lavado de manos, además de las gafas, el tapabocas, bueno, todo, utilizo este overol porque yo sé que es un ambiente altamente contaminado, ¿sí? Como una unidad de cuidado intensivo, como una unidad de hospitalización de paciente COVID y esas cosas. Sin embargo, pues uno ve que la gente pues está comprando los overoles y que los usan en la calle así porque sí. Entonces, si lo vamos a usar para protección en nuestras empresas y eso, ese elemento debemos hacerle un protocolo de cómo debemos utilizarlo. Porque yo nada saco con que esté utilizando un overol y que lo esté utilizando de forma inadecuada, ¿sí? Este es un producto o es un elemento de protección que lo que quiere es generar una, mejor dicho, un sello casi que completo de todo el cuerpo para evitar que por cualquier lado se pueda filtrar la entrada del virus, ¿sí? Entonces uno ve que de pronto están usando el traje, pero andan con el pelo por fuera, entonces el pelo se está contaminando, luego se lo meten y sí. Entonces, si estoy contaminando el traje, tanto en la parte externa como en la parte interna, pues la posibilidad de que me contagie va a ser mucho más alta, ¿sí? No se trata de que simplemente lo uso para que si tiene algo quede ya contenido y que no salga para ningún lado, no, porque pues si al momento del retiro, al momento de desecharlo o al momento de hacer su disposición de lavado y eso, pues no tengo claro cómo lo debo hacer, pues va a ser más fácil que contagie a otras personas si el overol ha estado expuesto pues pues aerosol o a gotas de COVID y que en el traje haya como tal la, la presencia del virus, ¿sí? Entonces, también es importante tenerlo en cuenta porque pues si lo vamos a utilizar dentro de nuestras empresas, esto debemos tenerlo bien detallado dentro de un protocolo, cómo va a ser, si yo se lo suministro, cómo se lo va a colocar. Lo ideal es que si la persona viene de afuera, él debería retirarse de esa ropa para poderse colocar otra y ahí sí meterse dentro del overall, ¿sí? Al momento de quitarlo, pues si es desechable, ¿dónde lo voy a desechar? ¿Cómo me lo debo quitar? Porque no es fácil este manejo de ya elementos hasta este punto, porque si en el mismo personal médico se contagia y en el personal médico una de las áreas críticas para contagio es cuando se está haciendo el retiro de los elementos de protección personal. Y eso que uno lo sabe y eso que uno tiene todas las medidas necesarias para adherirse al protocolo de retiro de elementos de protección y aún así a veces se generan contagios. Entonces, a veces el que usemos más cosas no significa que me esté dando una mayor protección o que me esté dando una verdadera seguridad, sino que al contrario, me está generando una falsa seguridad porque pues puedo estar haciendo cosas mal y eso es lo que me está pudiendo llevar es a que más fácilmente se generen procesos de contagio, pues porque pues, si estoy manipulando mal el overall, me lo quité, lo dejé por ahí botado, me lo llevé a la casa y lo eché en el maletín con el resto de elementos que utilizo, porque pues, la persona no tiene claro todo esto que estamos hablando, ¿sí? Entonces o lo llevo a la casa y lo dejo allá en el canasto de la ropa sucia hasta, ¿sí? Pues eso, todo tiene un proceso que debemos tener claro al momento de que decidamos utilizar esto. De mi parte, el uso de overoles no sería, pienso que en un escenario hospitalario no sería necesario que los estemos utilizando, es un mayor gasto y es una situación que lleva a que yo tenga que tener muy claro cuál va a ser mi protocolo, muy claro cómo va a ser todo ese proceso para que en algún proceso de visita, de secretaría o del ente que sea, pues yo pueda demostrar que estoy utilizando todos mis elementos de la manera más adecuada y logrando pues evitar que se genere algún tipo de contagio. Por último, les quería como presentar, pues esto ya casi que la mayoría los conoce, se ha manifestado por redes, sí, de cómo hacer nuestro proceso de llegar a casa. Pues idealmente la parte de los zapatos, en este momento decir que los zapatos haya un estudio válido que demuestre que yo esté llevando el coronavirus, no, no hay nada concluyente, pero es un riesgo que está, entonces, pues es mejor tomar la medida en prevención. Entonces, en este momento, pues ideal que si podemos dejar los zapatos o dejar
especialmente un par de zapatos para nuestras actividades fuera de casa, pues dejarlos allí o tener alguna situación en la que la podamos desinfectar, ya sea con el alcohol o ya sea que tengamos, ahorita están vendiendo unas bandejas donde uno se para y eso tiene una solución desinfectante y ahí pues la suela se desinfecta, entonces pues podemos usar cualquiera de estas opciones o simplemente rociar alguna de las diluciones que les dije anteriormente en la suela de los zapatos, sobre nuestra ropa al llegar. Como les digo, decir que va a ser una alta probabilidad de contagio porque en la camisa lleve coronavirus, eso no está del todo, pero siempre hay que tenerlo, pensar en que sí puede pasar, entonces es mejor tomar todas estas precauciones, entonces desinfectar los zapatos, quitármelos, idealmente tener en la entrada una zona donde yo pueda llegar, quitarme mi ropa, ¿sí? Esa ropa pasarla a la lavadora con buen jabón, hacer un lavado normalmente como se lava, que como les dije anteriormente, el jabón hace destrucción de la capa lipídica del virus, entonces pues no va a haber ningún problema. Idealmente antes de saludar a mis familiares, pues preferiblemente llegar y tomar una ducha. La ducha no tiene que ser con agua súper caliente como para pelar pollos, no, es una ducha normal con un jabón de tocador, un jabón desinfectante de los que utilizamos, pues hacer un baño generalmente como siempre lo hacemos. Posteriormente pues ya nos ponemos nuestra ropa de estar en casa y pues en teoría eh, no tendría ninguna situación para poder contagiar a otras personas, ¿no? A solo que esté contagiado ya y así me baño y lo que sea, pues al estar en contacto, pero pues eso es lo que no queremos, porque pues no queremos que nos enfermemos y que llevemos el virus a la casa y que podamos enfermar otras personas de nuestro hogar, ¿sí? Lo mismo de pronto para la cuestión de los domicilios, cuando llegue el domiciliario en nuestros trabajos, ya sea el mensajero o el domicilio que pedimos a casa, tratar de mantener la distancia lo más posible, interactuar lo menos posible con esa otra persona. Eh, si queremos, podemos hacer una desinfección con los pañitos del producto que nos han traído para poder estar más tranquilos de que se ha hecho la desinfección. Si estamos, en teoría, los alimentos que han tenido un proceso de cocción no deberían generarme un proceso de infeccioso. Sí, pero pues si quiero estar más seguro, los puedo calentar o los puedo meter al horno y a una temperatura ya superior a 70 grados se desactiva cualquier virus que de pronto tenga el alimento. Sin embargo, pues como les digo, sí, es tomarlo con mucha tranquilidad haciendo estas actividades y tampoco de entrar en pánico con todo porque, pues porque eso también nos lleva a que a veces hagamos cosas que son inadecuadas. Si ustedes se han podido dar cuenta, a veces no racionamos, como cuando el presidente Trump dijo que por qué no le aplicaban entonces cloros a las personas o tomaban cloro para que se les muriera el virus y un poco de gente se intoxicó tomando cloro pensando que con eso, y uno dice eso cómo puede pasar, pero pasa. Eso quiere decir que todavía hay cosas en que creemos ciegamente y que no estamos atentos a lo que nos están, a lo que tiene una evidencia real. Hay que ser muy acuciosos con lo que vemos en redes, con lo que se difunde y se dice, porque van a encontrar muchas cosas que lo que van a generar es desinformación y que lo que va a generar es mayor pánico en las personas. Entonces, lo que ha venido pasando, miren al principio con el medicamento que se dijo que estaba teniendo como un efecto positivo con el coronavirus, que fue la hidroxicloroquina, que es un medicamento que se utiliza para otras enfermedades, y un poco de gente comenzó a comprar el medicamento y a tomarse eso, e incluso es un medicamento que se debe dar bajo supervisión médica, y en Colombia nosotros tenemos acceso a los medicamentos sin receta médica, cualquiera compra cualquier cosa y sin saber para qué se lo está tomando, un medicamento que puede generar alteraciones cardíacas y producir la muerte. Entonces no se murió por el coronavirus, pero se murió por un medicamento que no tenía que tomar. Y así mismo con otras cosas. Entonces, si tenemos alguna duda, no creer inmediatamente, ser muy acuciosos con la información que nos está llegando y cuestionarnos si lo que está ahí es verdad o no es verdad, por qué, con qué motivo, con qué se estará diciendo eso, pero siempre tener una fuente que sea confiable, porque esta es otra parte que es fundamental pues, en que podamos llevar a cabo una buena resolución de la pandemia, ¿no?
Muchas gracias, doctor Joyner, por esta gestión, por este acompañamiento, por el aclaramiento de estas dudas y feliz tarde y Dios los bendiga. Gracias a todos y a ustedes por la invitación y bueno, que nada, pues que todos estemos bien y podamos salir adelante con esto.